Eh, en este momento, escuchar pues la invitación que abrió el señor Fernando para mí fue muy importante, sobre todo porque la conexión que tuvimos hace unos años en relación sobre su obra fue muy importante no solamente para la formación académica, sino porque desde el ámbito estético, cultural de lo que ha dado la región, poner como en alto el nombre de un nariñense, para mí fue muy importante llevarlo a la escena desde lo académico. Maestro, para mí es un honor cada vez que escucho sus obras y cada vez que estoy escuchando sus avances en cuanto a parte creativa que nos ha ofrecido a nosotros como oyentes y como una manera de expresión personal, producto de todo lo que usted ha tomado desde su niñez hasta la actualidad. Maestro, háblanos sobre su obra. He tenido la oportunidad de escuchar otras piezas que están en relación, sobre todo cuando usted estuvo en el IRCAM, pero ¿cómo ha sido su experiencia desde, bueno, desde la formación, desde ya la aplicación de estos conceptos de una estética occidental y llevarlo hacia el eclecticismo que nos lleva en el territorio latinoamericano, porque no solamente estaríamos hablando desde la región de Nariño, sino también desde cómo su obra es una manifestación de una idea latinoamericana? Sí, gracias Eliana por las palabras. Sí, yo he preparado una presentación acerca de unas de las últimas obras, bueno, últimas, digamos, una serie de obras que tratan un poco, como dices, lo que yo trabajo desde la niñez, que son las músicas populares, pero que se ha venido transformando de una u otra manera, de una u otra manera. Y en este sentido, las pequeñas cosas que les voy a mostrar dialogan con la presentación de Harold, que acaba de hacer, que las músicas afro han estado bastante presentes. Mi papá tenía una orquesta de salsa desde allí, pero también cuando yo estuve en Cali tuve la fortuna eh, de tomar clases con Gualajo, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, el gran maestro de la marimba. Entonces, eso influyó mucho cuando después estuve en Francia y en Suiza. Trabajé básicamente desde el punto de vista de la composición en análisis de músicas afro y a través de algunas teorías de etnomusicología, principalmente de Cimarrón, y conjugando este trabajo de la etnomusicología con el trabajo de la informática, que es un poco lo que les voy a presentar ahora. Así que voy a compartir la pantalla y ahí Eliana me interrumpe si quieres eh, con un comentario o alguna pregunta, ¿vale? Bueno, maestro. Chévere. Entonces, vamos a hablar de una serie de obras, en particular una o dos, eh, vamos a ver el tiempo como nos da, que es una serie de obras que se llama Patrones Relativos. ¿Por qué patrones relativos? Porque, bueno, patrones, un poco esta palabra la dijo Harold, ¿no? En su presentación rápidamente, pero los patrones en las músicas afro son quizás la base de estas músicas. Son, para decirlo de otra manera, para quienes no son músicos y están acá, son ritmos que son ejecutados, sean instrumentos o en las voces, o sea, en los tambores, en la marimba, en el caso de la música del Pacífico. Aquí tenemos una foto de Alex Duque, que es para una obra que escribí el año pasado, si no estoy mal, con diferentes tambores, porque básicamente pues estas músicas se hacen con membranas. Entonces, lo que hago yo es esos patrones basados en estas músicas, modelizarlos y variarlos de una u otra manera. O sea, son, como ya veremos de manera un poco más detallada, desde muchos aspectos,
pero como siempre les digo a mis alumnos, la música, o más bien, la música es sonido, y el sonido desde el punto de vista físico tiene altura, dinámica, timbre, espacio, me olvidó una, duración, la principal para mis obras. Estos 5 elementos son imprescindibles, o sea, están en todo complejo sonoro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, voy a citar un poco de eso, es un poco hablar de esta formalización y cómo esto ha resultado. Esa es una de las obras que hablaba Fernando al inicio, es Tempus Pacha, donde utilizo también esos patrones, pero ya con otros timbres. Entonces, hablando Ma- de... Sí, Maestro, una pregunta. Bueno, en relación con los 5 elementos, la duración, en su caso, por ejemplo, es lo más, ¿cómo se puede decir? La relación sobre todo de la métrica, la suya se trabaja desde la heterometría en muchas ocasiones, así es. pero también el elemento fijo sería la parte de los segundos, porque desde la formación académica que uno tiene, por lo general nosotros trabajamos desde la asignatura fraccionaria, y llevarla hacia un lado de cronometrización. En Colombia es complejo, todavía estamos saliendo de la parte fraccionaria y llevarlo hacia ese otra manera de verlo también es parte de esa misma creación. Por eso, pues, el título Tempus me dio como mucho esa relación, cómo llevarla o cómo volverla sincrónica hasta con la idea de los patrones. Sí, bueno, ahí es justamente ahorita voy a desarrollar yo sobre eso. A veces creemos, si nomás les pregunto a todos los que están conectados, ¿qué es el tiempo? Seguramente ahí se van a quedar en shock porque no es de las cuestiones más complejas del ser humano, ¿no? Y a veces nosotros, como en tanto que músicos, trabajamos con eso. Hablabas de milisegundos y todo eso. Claro, cuando uno trabaja con la computadora, tiene que decirle, y siempre a mis alumnos les digo que la computadora, pues es, entre lo que dicen muchos de la inteligencia artificial, etcétera, la computadora es idiota, o sea, no piensa en realidad, y tienes que decirle exactamente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? En ese sentido, desde el punto de vista temporal, es importante trabajar con el lenguaje de la computadora, pero más allá, ahorita vuelvo a lo de la pulsación, pero para ver la complejidad de lo que es, justo en Tempus Pacha utilizo un texto que dice como sigue. El segundo, unidad de tiempo, fue definido originalmente como la fracción 1/86.400 del día solar medio. Sin embargo, diversas observaciones demostraron que esta definición no era satisfactoria debido a las irregularidades de la rotación de la Tierra. Considerando que una definición de alta precisión de la unidad de tiempo del sistema internacional era indispensable para la ciencia y la tecnología, la 13ª Conferencia General de Pesos y Medidas reemplazó la definición del segundo por la siguiente. El segundo es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133 a una temperatura de 0 grados. Entonces vemos la complejidad, ¿no?, del tiempo en sí, y haciendo ya un paralelo no con el tiempo, por eso es Tempus Pacha, o con el Tempus o el Cronos también, sino ya desde la duración, desde el punto de vista musical. Cuando pienso esto también en mis clases o en los músicos en general, si le digo qué es una pulsación, va a creer saberlo, pero en realidad al explicarlo es muy complejo, porque creo que tenemos todavía una educación musical muy occidental, donde en Occidente ha primado la altura hasta hace muy poco. La altura, es decir, las notas, y bueno, esto es súper interesante, notas viene de anotar, ¿no?
y no toda la música es notable, o no, o sea, la tradición oral, lo que vimos ahorita con Harold, por ejemplo, o las músicas de las experiencias sonoras que nos presentaron Andrés y Francisco en un inicio, no están pensadas para ser notadas en esa tradición de la notación tradicional. Eh, entonces, en ese sentido también la altura ha desplazado, y cuando uno está en el conservatorio, algunos de ustedes que siguen una formación musical, casi todo se centra en el trabajo de la altura. Casi nunca, muy poco se habla de la duración, del timbre menos, del espacio aún menos y de la dinámica tampoco. Entonces, casi siempre estamos pensando en uno de esos 5 elementos del sonido. Entonces, casi todo mi trabajo se ha centrado en trabajar en lo más detalladamente posible en la duración, y ha sido un trabajo casi personal, porque digo personal en el sentido en que no he sido en una institución donde me han enseñado, etcétera, sobre estas cosas, sino que he recurrido a libros, a investigaciones, pero de manera personal, no es que estudié rítmica o algo así en algún lado, porque casi no existen, las instituciones no existen eso. Aquí puse algunas definiciones tratando de ver sobre qué es la pulsación, por ejemplo. Hay una de Gaston Bachelard, otra, por ejemplo, de lo que hablabas de la medida, de lo fraccionario, del compás, corresponde al italiano, o sea, en sentido de pulsación, que es mesure, porque mesure en francés también es compás. Entonces, hablo incluso en lo del compás y medida, que en español se puede prestar para confusiones, y todo esto para decir que lo que es relacionado con la duración, con el tiempo en la música, a pesar de que es lo principal, se reflexiona muy poco. Si le pregunto también a muchos qué es compás, queremos saberlo, pero para definirlo es mucho más complejo. No voy a poner este ejemplo, sino vamos a seguir aquí. Metro también, incluso metro, que viene medida. Si le pregunto a ustedes, y eso lo sé hacer también en algunas clases, si hay algún alumno aquí mío de nuevas tecnologías, no me dejará mentir, en metro, que hay un objeto metrónomo para programar, creemos saber que es un metrónomo, pero definirlo también es complejo. Entonces, todas esta serie de obras con las cuales titulé esta ponencia de patrones relativos, trabajan esto, ¿no? La reflexión sobre la pulsación, como dijiste también, Eliana, sobre la heterometría, la polirritmia, también, que es basada en las músicas, sobre todo de tradición del del Pacífico surcolombiano y norecuatoriano, un poco como escuchamos ya, mezcladas con otros elementos en la ponencia, en la charla que tuvimos con Harold. Y bueno, aquí, si quieren, es tratando de definir un poco todo esto es tomado de varios textos que, si les interesa, después se los puedo pasar, pero sobre todo de un libro que me marcó y me ha marcado muchísimo, que es el de Shimaron, que se llama Polirritmias y Polifonías y Polirritmias del África Central. Y es el libro donde, quizás en ese libro y otro libro que son 8 tomos de Oliver Messiaen, donde he encontrado una mayor reflexión sobre el tiempo en música, ¿no? Desde el punto de vista realmente musical, porque hay otros libros, otro que ahorita se me escapa el nombre del autor, que se llama Temps et musique, tiempo y música, es en francés, que ya es mucho más desde el punto de vista conceptual y filosófico, pero desde el punto de vista musical, recomiendo, si les interesa, este libro de Shimaron, Polifonías y Polirritmias del África Central, y otro que son 8 tomos, les digo, de Oliver Messiaen, que se llama Tratado de Ritmo, Color y Ornitología. Son 8 tomos muy grandes, pero en el primero trata de definir qué es el tiempo, el metro, la compás en música, y solo para dejar la pregunta abierta, porque es bastante compleja, ¿no? Esta situación, ritmo también. Entonces aquí estoy dando diferentes definiciones, porque a ese es aún más complejo. Si yo les pregunto, seguramente cada uno de ustedes me va a decir una definición
o no va a saber cómo definir. Aquí tengo varias definiciones sobre el ritmo, incluso una imagen que hace alusión a esto, que seguro ustedes muchos ya conocen de Mondrian. Y vuelvo y les repito que es la reflexión sobre el ritmo es lo que atraviesa todas estas, casi toda mi obra, pero en particular esta serie que se llama Patrones Relativos. Compás igualmente, ¿no? Que es un poco lo que hablabas también, Eliana, esta noción de compás que es evidentemente europea, ¿no? En las músicas de tradición afro se ha tratado de meter de manera, digamos, un tanto burda, pero si ya analizamos cómo funcionan técnicamente estas músicas, esa noción de compás no existe. Por eso es en las músicas que vienen, que están influenciadas por esa herencia afro, muchas veces están simplemente mal notadas en notación occidental. Pienso particularmente en el bambuco, que sería como el albazo aquí en Ecuador. No sé si algunos de ustedes o Eliana has visto unas partituras que como tienen unas dos acentuaciones diferentes, si tiene una acentuación, o sea, tiene um, se puede escribir en seis. Amalgama. Exacto, Se debe pensar en amalgama de 3/6. exacto. Si es puede ser en 6/8 o en 3/4, pero además el 3/4 no tiene el primer tiempo acentuado, sino que es el tercero. Entonces ya esa noción de compás no da para anotar estas músicas, ¿no? Mm, Entonces yo por eso generalmente más pienso y hace alusión a lo que tú me hablabas de más que en milisegundos, pienso en unidades mínimas de medida, que ya veremos después eso en qué lo utilizo. Otra cosa también que me parece importante señalar y para estas obras es en la relación justamente con la escritura, ¿no? Y la escritura como fármaco. Como lo afirma Stigler, la memoria humana es desde el origen exteriorizada y ello significa que es técnica desde sus inicios. En ese sentido, la exteriorización de la memoria a partir de la escritura trae consigo la destrucción de una parte de dicha memoria. Eso lo habla él en el Fedro, es decir, que si yo, pues, si bien la escritura me sirve para desarrollar textos complejos, etcétera, hace que ciertas cosas de mi memoria van a perderse por estar en este nuevo formato, por llamarlo, ¿no? Esta nueva técnica que es la escritura. ¿Y por qué fármaco? Porque viene de farmacea, farmacia es un vocablo que significa, entre otras cosas, le, eh, que es un veneno y un remedio a la vez. Y por eso debe estar administrado por alguien, sea un chamán, sea un médico, que sepa manejar ese fármaco porque nos puede hacer daño. En ese sentido, la escritura musical yo la considero también que es un fármaco porque, y no solo es teoría, sino es práctica, porque he conocido amigos que son lectores de partituras a primera vista geniales, geniales, pero son incapaces, si se les quita la partitura ya no saben qué hacer. Y la música obviamente no es el papel, sino la música, en todo caso para mí, ¿no? Es el sonido principalmente. Mm, y obviamente gran parte de las músicas tradicionales de diversas partes del mundo actualmente todavía se transmiten de manera oral, ¿no? Y especialmente las que nos ha hablado hoy, que es las músicas de tradición del Pacífico colombo-ecuatoriano, donde la oralidad continúa siendo la visión de transmisión más expandida. Maestro, ¿Sí? en relación con eso, por ejemplo, una de las ausencias no solamente desde la parte investigativa, creativa, en el arte musical, está también lo de la formación en cómo nos inducen esas estructuras de pensamiento. Pues una de mis experiencias que yo tuve cuando trabajé con indígenas cofanes en el Putumayo, lo primero, llegar del hábito de la afinación 440, en un lugar donde su mismo territorio, por el mismo calor, por lo mismo que era un escenario selvático, no aplicaba. Llevarlo a una relación occidental era muy difícil y sobre todo porque son territorios no ajenos a la formación occidental, ni tampoco no porque no lo comprendan, sino que porque su propio medio no está
en condición para desarrollarse. Ese tipo de situaciones, por ejemplo, cuando yo lo llevaba desde la práctica musical, era muy difícil, como decir, encasillar lo que usted acabó de decir. Llevar una idea y que se encasille es muy difícil. Entonces, en este caso, la escritura puede ser una alternativa o simplemente un medio. Mm, bueno, no, creo que no tengo una respuesta así. Dices, en el caso mío, en el caso de las músicas tradicionales, hablas. En general, o sea, por ejemplo, si hablamos, bueno, algo más cercano, las bandas de yegua, son cosas que se transmiten de manera oral por un sentido de lo comunitario, pero llevarlo a, a una escena de la semiografía occidental, van a perder cierto sentido, no porque, o sea, en sí se puede, pero va a perder sentido porque nuestra estructura de educación no está para la apreciación de, Exacto. ajá, de ciertas estéticas o cierta sensibilidad sobre eso. Sí, claro, como es un poco lo que hablaba Harold también, o sea, yo creo que es una amalgama de tantas cosas y bueno, específicamente en esta serie de obras, trabajo es cómo ver esto desde otra perspectiva, cómo zafarnos de esta, de este fármaco de la escritura, en este caso de partituras, ¿no? Con estas músicas que, ¿por qué las, si tradicionalmente siempre han sido transmitidas de manera oral? Si yo me inspiro, para utilizar una palabra que no me gusta mucho, pero en todo caso, si tomo elementos de estas músicas, ¿por qué voy a hacerlas de manera escrita? Porque tengo que hacerlo con elementos que no vienen, que son, están fuera de estas tradiciones y es lo que quizás ahorita voy a responder ya más de manera más práctica. Pero subrayar, el martes tuvimos una charla con, eh, si quieren, a los que les interese nos escriben y se los puedo compartir con Marco Valdivia de Perú, de un colectivo que se llama Asimtria, y con una charla que se llamaba Otras Escuchas, ¿no? Ya hablamos sobre el poder de la tradición oral, en este caso en los pueblos andinos, nos hablaba él que vive en Cusco, donde la oralidad pues tiene una preponderancia sobre otras cosas muy, muy, muy fuerte. Entonces, el hecho de la grabación, porque él hablaba de hasta qué punto entonces la grabación es importante, etcétera. Entonces, yo creo que te voy a responder un poco con lo que continúo, ¿no? Aquí, acerca de cómo yo respondo hacia, en mis obras a esta pregunta digamos, de la partitura o de la notación. A ver, aquí hablo de, bueno, va a saltar un poco porque, bueno, más bien explicar aquí esto de la memoria. Lo que yo quiero entonces ahora es que las músicas que voy a crear en esta serie en algunas de estas obras de la serie, patrones relativos, prescindan de la partitura como elemento principal y se vuelva a la memoria, o sea, obligar en cierta manera al intérprete a que memorice la partitura, o más bien a que memorice, no la partitura, me estoy contradiciendo, a que memorice la música y en este caso los patrones, por eso se llama patrones relativos. Entonces la idea es que el intérprete memorice los patrones y responda a lo que la computadora le propone. Vamos, porque ya he hablado mucho y a veces es muy harto, voy a ponerles un poco el ejemplo ya y después volvemos a, a la teoría. Entonces aquí van a ver, este es un ensayo de todavía esta obra ha ido evolucionando. Entonces aquí la computadora le da una serie de patrones que están no pregrabados porque son hechos en tiempo real ahí. Entonces los patrones van surgiendo de manera pseudo aleatoria y el intérprete tiene que escuchar y según la memorización que haya hecho de los patrones, creo que aquí pasaba la partitura, aquí está, por ejemplo, en unidades, como te decía, después le explico esto, pero esta es ya la notación para facilitar en notación occidental. Es una partitura súper, súper simple. Yo le digo, este es los patrones para tres tambores.
tiene que memorizárselos, la computadora va a darle al intérprete, sea el quinto, se hace uno de los tambores, sea el quinto la conga, es decir, sea uno de estos tambores o dos. Nunca sabremos cuál de los dos la computadora va a interpretar. Entonces, según lo que la computadora dé, él tiene que tocar lo faltante. Y aparte de eso, en estas, donde hay unas X, el intérprete puede hacer variaciones, por eso son patrones relativos, con estas diferentes formas de toque, en este caso abierto, quemado, apoyado, que son también basados en las técnicas de músicas tradicionales de tambor. Vamos a ver un poco y después volvemos. Aquí viene otra canción. Etcétera. Para aprovechar voy a venir. Entonces, si vieron, es como un diálogo entre la computadora y el intérprete a través de la memoria, ¿no? Aquí es un poco como yo he modelizado, y todo esto está basado no es que yo lo he inventado así, sino que lo he tomado de diferentes estudios no musicológicos. Entonces, aquí, por ejemplo, veo la estructuración de diferentes claves, según un artículo que ahorita no recuerdo quién es, y esto como la puedo visualizar de manera circular, porque son patrones que se repiten, entonces los puedo modelizar a partir de un círculo. Todo esto lo formalizo a partir de duraciones, como decía, de unidades mínimas de duración. Para esta serie que empecé el año pasado, que es la patrones relativos 8, a partir del patrones relativos 7, perdón, están basados en los patrones de toques de tambores batá, ya no en las músicas, hasta el 6 son patrones de músicas afro, colombo ecuatorianas. En este caso son patrones de los tambores batá, y me basé en un libro donde ya un cubano que él tiene formalizado todos los ritmos, entonces yo los traduzco a unidades. Y bueno, esto es un poco para mí, para tratar de ser súper riguroso, digamos, en el estudio de estos ritmos. He desarrollado algunos algoritmos para medir el grado de complejidad asimétrica, pero también estos algoritmos están basados en otros artículos, ¿no? Para medir, así como medimos, por ejemplo, el grado de inarmonicidad de un acorde. Si yo pongo do, mi, sol, yo sé que ese acorde va a ser más consonante que si hago do sostenido y fa sostenido, por ejemplo. O bueno, do sostenido, sol también. Ya eso, para todo el que ha estudiado mínimo de armonía, sabe que eso armónicamente va a ser más complejo el uno al otro hacia la escucha, ¿no? Desde la consonancia. Asimismo, entonces se desarrolló una serie de algoritmos para medir la complejidad de ciertos patrones,
y comencé donde está aquí está el igual uno, bla, 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 bla. Y comencé con uno, de hecho, de los más simples, que es el yegua. Pero aquí está, lo ven aquí, que es un ternario súper simple. De hecho, no creo que hay cosa más simple a partir de esta superposición de métricas. Aquí tenemos el básico 2, 2, 1, taca, ta, taca, ta, taca, do, tu, ta, tu, ta, tu, ta, y en el y ya, que es el más grave, tan, 1, 2, 1, 2, 1, 2, el 3 cuartos con el 6 octavos para hablar en idioma occidental. Es lo más simple y ese modelo, a partir de, esta es la modelización ya en Open Music, es que lo utilizo. Vemos, de hecho, en el modelo circular, que es perfecto. Así vemos, es una estrella perfecta ahí. Entonces, por eso comencé con el más simple como modelo, ¿no? Sin embargo, ya esta es la notación tradicional de Occidente de ese patrón. Yo lo que hago es modelizar, o sea, matemáticamente esta base y, y la forma de toque, quemado abierto, dobles, eso lo, 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 lo hago un modelo más grande, digamos. Aquí teníamos 3 y 4 y 2, yo hago con 12 unidades y bueno, creo que no tengo tiempo para entrar en detalles, pero entonces esto hace que me resulte un patrón más complejo, es decir, ya no de 6 unidades como acá, sino de 24, pero basado en el modelo original del Yegua. Aquí tenemos, como les dije, la partitura, vemos el patrón original de acá. ¿Te acuerdan que teníamos 2, 2, 2, por ejemplo? Acá ahora tenemos 8, 8, 8, y sería la modelización, digamos, multiplicado por 4. Y yo lo que hago es aquí para darle un poco más de, después de esto, obviamente es composición, al final yo hago lo que yo quiero, pero para darle un poco más de coherencia es la repetición constante como un ostinato de esas duraciones y después la subdivisión de estas duraciones. Entonces hice un patch que es, o estoy pensando en la automatización también de esto, ¿no? Que es a través de MaxMSP construir una herramienta que tenga estos patrones, que pueda, digamos, interpretar estos patrones y el resultado va a ser lo que vimos ahorita en el video, que el intérprete tenga que escuchar estos patrones. Aquí están, tengo 3, tumba, conga y quinto, y unas percusiones que me van a servir como de llamada. Cuando tocan las campanas y esto es porque va a cambiar el patrón. Entonces nunca se sabe cuánto va a durar una sección y nunca se sabe qué instrumentos van a estar en cada sección. Este es el patch, un poco los detalles del patch. Podemos ver si quieren, o no, más bien, sigamos porque después la 8 ya es otro trabajo que hice ya con audiovisuales y el mismo principio. Y aquí con la marimba de Chonta, que es un poco lo que hablaba Harold también en su presentación, ¿no? Pero aquí los patrones rítmicos también están controlando el montaje automatizado de video. Perdón, no tenemos todavía, es una obra que se estrenó hace menos de un mes, hace sí menos 2, 3 semanas en Portugal, entonces no tenemos un registro bueno. La idea es que en un par de meses lo grabemos y todavía no la han tocado mucho, o sea, es música que es aparentemente simple, pero la interpretación es hiper compleja porque como no se ha trabajado esta forma de interpretar la música a partir de la memoria, el primer experimento que hicimos con Alex, que es alguien que viene de las músicas populares y académicas a la vez, yo dije, puedo hacer, y eso que era con el modelo más simple, dijo, no, es muy complejo. Trato de hacerlo con una chica que se iba a graduar en el conservatorio y no, parece que a la escucha es simple, pero cuando lo van a tocar es bastante complejo. Entonces, no, Maestro, en ¿sí? ese caso, pues en el caso de trabajar la hipermétrica, ¿no? Porque de llevar un patrón sencillo a llevarlo a unidades más grandes, más grandes, más grandes, Lester lo define como hipermétrica, si no estoy mal, si no me Ajá. equivoco o me falla la memoria.
Pero algo que noto en este instante es que usted quiere conservar ese sentido de sugestión, de algo de lo tradicional, de lo más auténtico que lleva esta música de la raíz afro. Sí, claro, sí, eh, a mí cuando hablo de esto siempre me viene a la memoria una frase de Borges, que decía que la leí cuando era muy joven. Nuestra realidad vital es grandiosa, pero nuestra realidad pensada es mendiga. Entonces, como que ahora me he dejado un poco, de hecho se va a notar en un extracto de esta obra o en la obra que pasamos, que es más simple a la escucha, pero yo generalmente en mis obras he tratado de medir todo así al milisegundo, como decías tú, o las unidades así, todo súper calculado, pero es justamente para tratar de decir, tengo la técnica para manejar esto como yo quiero. Y después cuando ya la tenga, ya puedo soltar un poquito y que ya fluya de otra manera. No sé si... Sí, salir un poco del estado del estado, o sea, llevar al estado música, que es el Claro, ideal exacto. del origen de la música, porque esa fue la noción. El músico tenía desde sus orígenes, era eso, llevarlo como al estado de espiritualidad. Exacto. Es un desprendimiento del cuerpo que lastimosamente la formación académica a veces nos lleva solamente al... Sí, perfecto. Eso tú lo has resumido, es esto. Y me pasó, vuelvo, les decía, hablábamos con Jorge Aro, Ana María Romano, que fueron los invitados, digamos, internacionales ahora, y Fidel El Juri también, de la Minga, y cómo cada uno entró en el mundo de la electrónica, de la música electrónica y esto. Y yo les decía que era justamente porque mis músicas, los intérpretes no podían tocar esta hipermetricidad que tú decías, la exactitud rítmica, por ejemplo, no, como no, en los conservatorios no se trabaja, no se desarrolla, no eran capaces. Entonces, y a pesar que eran súper buenos músicos, pero entonces lo que me dio la electrónica fue justamente que podía calcular esa métrica paradójicamente, ¿no? Y ahorita ya estoy volviendo con intérpretes que son unos compañeros de Cali que sí se toman el tiempo y se toman esto en serio, porque no es, estamos en un mundo donde todo es tan rápido y la música clásica occidental, o como lo quieran llamar, no está exenta de eso. En un compositor, en un ensamble, una orquesta, si tienes suerte, te trabajan una obra, dos ensayos. Y para esto es técnicamente imposible. Tiene que ser semanas o meses de que las patrones sean absorbidos, como tú dices, por el cuerpo. Y si no funciona. Entonces, esto para seguir, porque si no se nos acaba el tiempo, esta es una obra que hice, como le digo, hace poco, donde el video también está controlado por esos patrones rítmicos, el montaje del video, y bueno, ahí les dejo un extracto. Y perdón por, como les digo, es una grabación de celular casera. Perdón, para que quede claro, entonces hay electrónica donde tienen los patrones, la marimba y los tambores del Pacífico. Es el mismo principio que la otra obra. Nunca sabemos cuándo va a sonar, qué va a sonar en la marimba, si la parte de arriba, si la parte de abajo, o si va a sonar este tambor o el otro. Entonces ellos tienen que escuchar y según eso tocar el patrón que le corresponde, y la imagen pues corresponde a estos patrones, al montaje de estos patrones.
Gracias por compartir su experiencia, esperar que todo lo que usted viene desarrollando se refleje todavía más en Colombia. La verdad nos hace falta estos escenarios, Pasto, sobre todo. Yo hablo por mi tierra y espero que seamos más los que busquemos que estos espacios sean los dignos para nuestros oídos. Gracias, gracias. Y bueno, justamente de eso se trata la Minga, ¿no? Un trabajo colectivo, ojalá que para el próximo año sigamos colaborando con el banco y a partir ya de una reflexión con más tiempo podamos, por ejemplo, esto que estamos hablando ahorita, hablamos con Juanjo, el aporte que hace Bolívar, lo podamos tener, qué sé yo, decir unas obras con algunos chicos en Ipiales, en Pasto, y esto que sea parte de la programación de la Minga, por ejemplo, sería vacancísimo.